Saludamos a los amigos de Informes Emergencias Chile y les damos la bienvenida a este ciclo de cápsulas que realizaremos a través de los canales de difusión de Informes de Emergencia Chile, básicamente a través de Facebook, WhatsApp y Telegram, que consisten básicamente en un grupo de charlas virtuales como esta, en las cuales vamos a tocar ciertas temáticas vinculadas a algunas emergencias que ocurren de forma recurrente en el país y les vamos a dar una explicación sin lenguaje técnico, aterrizando el lenguaje de la ciencia al lenguaje común y corriente, con un lenguaje muy coloquial, con la idea de poder no solo permitirle a usted que se informe a través de el rol preponderante que Informes de Emergencia Chile tiene hoy, sino que adicional a eso, permitirle que en este proceso de informarse de las emergencias, también aprenda sobre ellas y tenga algunas herramientas adicionales que le permitan conocer ciertos detalles de lo que hay detrás de un terremoto, detrás de un tsunami, detrás de una remoción en masa o un aluvión, y que al comprender el fenómeno se genere un efecto que es el que todos deseamos. Si nosotros revisamos qué es lo que pasa con lo que nos escriben permanentemente por distintos grupos o por distintos espacios de comunicación que Informes de Emergencia posee, permanentemente nos están señalando que se le tiene miedo a los temblores o a los terremotos, que hay miedo con respecto a un tsunami, que hay miedo con respecto a X fenómeno natural. Basados en la premisa que uno normalmente le tiene temor a aquello que no conoce o a aquello para lo cual no tiene mayor comprensión, a aquello que no entiende, automáticamente cuando uno comienza a conocer el fenómeno, hay miedos que tienen la tendencia a retroceder. Eso ya es un avance. Pero en algunas personas eso no va a ser suficiente. Pero sí quizás sea el primer paso para poder aprender a controlar este miedo que hay frente a ciertos fenómenos, eh, ya que uno al entender cuál es el efecto del miedo, lo que es capaz de causar ese miedo, eh, sobre todo cuando no solamente estás en presencia misma del terremoto, sino que estás en presencia de el terremoto con todo lo que esto trae, sumado a tener que proteger tu vida y proteger la vida de quienes amas. Ahí el miedo tiene un efecto brutal que impide la toma de decisiones, pero como les digo, vamos a tener tiempo para poder conversar y discutir sobre esto. Lo central está en que vamos a realizar este ciclo de cápsulas que van a tener una duración variable. Quizás la primera sea un poco más extensa porque estamos haciendo toda una introducción, invitándolos a participar en ellas, a hacerse parte de ellas. Em, pero básicamente buscamos informarle, buscamos comunicar, buscamos que usted comprenda ciertas cosas y en ese camino vamos a quedar más que disponibles para poder atender algunas dudas que se puedan ir generando producto de este nuevo aprendizaje. Somos conscientes de que hay muchas personas que están muy instruidas y muy preparadas, pero normalmente hoy la gran mayoría de la población se informa por medio de las redes sociales, sobre las cuales estamos con un tremendo problema porque las mismas redes sociales que estamos usando hoy para llegar a usted con una información un poco más robusta, bajada desde la ciencia, permiten que usted reciba una cantidad gigantesca de información de dudoso origen, que no solo generan una tremenda confusión en las personas que la leen, sino que contribuye a repartir desconocimiento sobre ciertos fenómenos. Y ahí es donde queremos intervenir y contarles qué es lo que hay detrás y contarles qué es lo que la ciencia dice y los estudios dicen al respecto. Así es que eso es importante que usted comprenda lo que ocurre en el país que vive y que comprenda también los impactos que hay detrás de estos fenómenos que ocurren permanentemente en el país que vive. Y eso, la invitación es muy afectuosa, la idea está en que estas cápsulas sean muy amigables y que ojalá sean de una tremenda utilidad para usted, para aprender, para conocer, para comprender eh, y para hacerse partícipe también de una forma más activa de lo que está pasando en el país de forma permanente, en un país como el nuestro, donde ocurren tantos fenómenos y tan diversos. Así es que, sin más preámbulos, les damos nuevamente la bienvenida a este ciclo de cápsulas y los dejamos cordialmente invitados a ser partícipe de ellas. Así que sin más palabras, sin más bla bla, vamos a lo que nos convoca. En esta primera cápsula
abordaremos temas vinculados a la sismología, la cual dividiremos en dos. Esta cápsula es la primera parte del capítulo de sismos y vamos a comenzar abordándola desde un prisma bien particular. Así es que vamos por ello. Lo que ustedes ven en pantalla corresponde al sismo relacionado al 27 de febrero del año 2010. Esto corresponde al Casino del Pacífico en la comuna de San Antonio. Esas máquinas que ven ahí en primer plano son máquinas tragamonedas, las que normalmente pueden llegar a tener pesos, masas de 1600 kilogramos, incluso más, las que se anclan al suelo para evitar que caigan. Si usted se fija con la facilidad que esto se mueve, uno puede imaginarse y comprender rápidamente la magnitud del movimiento y de la energía que hay detrás. Sin duda, las imágenes que estamos viendo son imágenes brutales. Eh, pero ¿por qué nuestro país tiene en su historia dos de los 8 terremotos más poderosos de los que se tiene registro? ¿Qué hace a Chile tan especial que nos sacamos el premiado para recibir permanentemente estos fenómenos naturales? ¿Se pueden efectivamente predecir los terremotos? ¿Es posible que alguien diga dónde y cuándo temblará? Bueno, todas esas dudas las vamos a tratar de ir respondiendo a medida que vayamos avanzando tanto en esta cápsula como en la siguiente. Em, Como les decía, esta cápsula forma parte de un grupo de videos cortos en los que vamos a explicar los fenómenos naturales más frecuentes que nos afectan. eh, y como les decía en la introducción, debemos recordar que solo se le teme a aquello que no conocemos. Sin dudas, el fenómeno más frecuente dentro del mundo de los fenómenos naturales son los sismos. Y los sismos tienen una repercusión importante. Pero no es el único, existen otros fenómenos naturales que normalmente generan bastante temor, preocupación y miedo. Eh, en todos ellos hay un elemento en común. Tenemos un enemigo de la gestión del desastre, de la gestión de la emergencia, que no solamente afecta a quienes estamos vinculados a esto, sino que afecta también a las personas comunes y corrientes, a usted que está en su casa cuando ocurre una emergencia y no participa en ninguna institución o en algún organismo de respuesta, eh, también lo afecta. Estos enemigos de la gestión del desastre están dados básicamente por dos elementos. El primero de ellos es una defensa natural frente al estrés, eh, que es muy común en todos nosotros. Si nosotros hacemos el ejercicio de pensar en este minuto, por ejemplo, que suena alguno de nuestros teléfonos y recibimos la llamada de alguien que nos informa que una persona querida sufrió un accidente grave o un accidente fatal, lo primero que su cerebro genera como respuesta a esa situación estresora es que usted va a responder diciendo, no, no puede ser. Tiene que haber un error. No puede ser él. ¿Está seguro que falleció? Eh, el ejercicio de negar, que es negación, y de poner en duda la información que usted está recibiendo, eh, es un mecanismo natural para defenderse frente a esta situación estresante que es encontrarnos con una situación que nadie quiere vivir. Pero ese mismo fenómeno de negar es crítico cuando quien está haciendo el ejercicio de negar lo que ocurre es quien tiene que tomar las decisiones. Vamos a tratar de que a lo largo de este ciclo, de estas cápsulas, vamos a tratar de mirar todo con el máximo altura de miras posible, pero cuando hay situaciones concretas, usted va a tener que comprender que hay fenómenos que ni siquiera están sometidos a un análisis político, sino que solamente un análisis técnico. Cuando usted tiene una autoridad cualquiera, tenga el nombre que tenga, eh, a quien se llama por teléfono y se le dice que hay un tsunami eh, que se acerca a Chile, y esa persona dice, ¿a nosotros? ¿Un tsunami en Chile? ¿En serio? No, no, tiene que haber un error. Tiene que haber un error. Es imposible que eso nos ocurra a nosotros. Eso ocurre en otros países. A nosotros no nos pasa. Detrás de eso, lo que está ocurriendo es una negación
Y esa negación está impidiendo y bloqueando la capacidad de toma de decisiones. ¿Ok? Por eso es tan importante aprender a identificarlo, porque esto se entrena, como todo el resto de las cosas, se entrena. Otro de los problemas que normalmente enfrentamos, y que más que usted lo va a enfrentar, lo enfrentan quienes estamos vinculados a esto y los organismos de respuesta, es esta palabrita, que si bien es cierto es una palabra que no existe en el diccionario, se ha logrado acuñar dentro de las personas que estamos vinculadas a la respuesta, eh, básicamente porque esta expertitis que hoy día facilita que todo el mundo hable de todo y opine de todo como si supiera, y usted se encuentre con personas que el día de ayer eran expertos en pandemias y antes de ayer eran expertos en vacuna, es altamente probable que hoy día sean expertos en sismos y mañana sean expertos en aluviones y pasado sean expertos en volcanes. Y cuando uno toma a esa persona y la sacude un poco, la pone a contraluz para ver qué formación tiene, normalmente no ha estudiado nunca nada, opina de lo que leyó en una lámina que le compartieron de Facebook, lámina que es de dudosa procedencia, que normalmente no tiene ninguna referencia ni base científica, y todo lo que se comparte allí está basado principalmente en este desconocimiento gigantesco y que se transforman en las famosas noticias falsas o fake news que contribuyen a repartir ignorancia y desconocimiento. Y muchas veces todos somos parte por compartir una lámina sin someterla a los mínimos análisis. Al hacerle un clic y compartirla, ya estamos contribuyendo a este proceso de repartir este desconocimiento sin querer. Esta expertitis es tremendamente nociva porque usted viviendo en un país como el nuestro, donde ocurren tantos fenómenos naturales, debería comprenderlos todos, debería ser capaz de poder explicarlos todos. ¿Y por qué no es capaz de hacerlo? Mayoritariamente porque mucha de la información que le ha llegado es información que no solamente no tiene sustento, sino que es información que alguien se inventó, que la difundió por las redes y, y sus seguidores se encargaron en el fondo de hacerle compartir, compartir, compartir y se difundió y se repartió por todas partes con el evidente impacto en el desconocimiento masivo y en las noticias falsas. Bien, como les decía, el fenómeno más común que nosotros tenemos son los sismos. Eh, y vamos a partir en esta primera cápsula por ellos. El fenómeno más común, el fenómeno más frecuente, no es casual que seamos el país más sísmico del mundo. eh, y vamos a tratar de ir explicando algunas cosas vinculadas a este fenómeno. En el caso particular de la sismología, nosotros podemos hablar de varias cosas. Podemos decir, por ejemplo, que en el caso de los sismos estamos hablando de un desglose que tiene una raíz etimológica de la palabra seísmos y logos, que quiere decir estudio de los sismos o estudio del movimiento, razón por la cual la sismología o el estudio vinculado a los sismos no es otra cosa diferente que eso. Veamos un poco de cuáles son las causas por las cuales se nos generan estos movimientos sísmicos y aquí quizás vamos a empezar a encontrar algunas cosas curiosas donde a lo largo de todas las cápsulas vamos a ir desmitificando algunas cosas que son bastante frecuentes de creer y que encontramos escritas incluso en algunos textos, penosamente en algunos textos escolares. ¿Sí? Hablemos un poco de tectónica de placas y contemos qué es lo que pasa detrás de los movimientos sísmicos y de cuál es su origen. La Tierra, el planeta, tiene un núcleo central líquido, líquido en su mayoría, digamos, y una espesa zona de materiales semifundidos encima de ella que se llaman manto. Sobre esto existe una capa sólida llamada corteza terrestre, que es aquella por la cual usted camina. Esta superficie no es una superficie uniforme, sino que está formada por una serie de placas rocosas. Existen muchas placas, pero las principales son la placa americana, la placa africana, la placa euroasiática, la placa india, la placa pacífico y la placa antártica. Dependiendo de los países esto adopta distintos nombres, pero básicamente son ellas. Estas placas navegan sobre el material fundido de la lava, del magma, en un movimiento que se conoce como deriva continental.
En la primera era, lo que ustedes están viendo en las imágenes, los continentes estaban unidos y comenzaron a trasladarse, después de formar un continente único llamado Pangea, hasta lo que hoy tenemos, se separaron hasta lo que hoy tenemos. Hay puntos del planeta, como la imagen que ustedes ven ahí, donde se está generando nueva placa. Me voy a volver un poquitito en el video para mostrárselos. Cuando ustedes ven que cae material magmático, por ejemplo de los volcanes, que cae lava al mar, lo que está ocurriendo allí es que esa lava está formando nueva corteza terrestre. Pero ¿dónde nace todo esto? Lo que ustedes ven son una suerte de montañas submarinas llamadas dorsales mediooceánicas. En estas dorsales es donde la presión que se ejerce producto de la presión central del planeta, se generan salidas de material magmático que van construyendo tanto a izquierda como a derecha en esa imagen nueva corteza. Esta corteza se va trasladando y se va deslizando lentamente, en este caso a la izquierda o a la derecha. Eh, esta corteza es en la etapa en la cual nace. ¿Y cuándo muere esta corteza? Cuando choca con un continente como el continente americano, la placa que viene avanzando se mete debajo del continente, se vuelve a fundir y al fundirse se vuelve a convertir nuevamente en material magmático. Eh, esa corteza se destruye de forma muy lenta y muy gradual. Vamos a poder hablar de eso. Eh, Esta unión de placas genera unas presiones brutales y esos puntos de presión es donde se generan estas inestabilidades, como es el caso particular del cordón de fuego del Pacífico. Cuando estas dorsales submarinas logran llegar a la superficie y formar islas volcánicas, como lo que ven ustedes en imágenes que corresponden a imágenes de Islandia, se generan volcanes muy activos, se generan volcanes como lo que ocurre en Hawái, con lavas tremendamente líquidas. Eh, y también dan origen a otro tipo de fallas, también muy inestables, que normalmente se generan por un proceso de cabalgamiento o roce, como lo que se está viendo en la imagen. Y esto es lo que ustedes normalmente ven en superficie. Esta falla que ustedes ven ahí corresponde a la falla de San Andrés en los Estados Unidos, em, que tiene una extensión de cerca de 1000 kilómetros, cerca de la zona de San Francisco, en Los Ángeles. Sí, escuchó bien, 1000 kilómetros. Entonces la pregunta es, eh, ¿tendremos nosotros en Chile fallas similares capaces de generar ese nivel de destrucción? ¿Tendremos fallas de esa magnitud con esa extensión? Lo vamos a ver un poco más adelante. Solo quisiera darles como un antecedente que perdón, que está sonando la radio. Solo quisiera darles como contexto que en Chile nosotros tenemos una dorsal medioceánica exactamente igual que la que usted vio hace unos minutos atrás, eh, que es una dorsal que tiene cerca de 4000 kilómetros, pero que está en el fondo del mar, razón por la cual no debería ser un problema mayor desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como un problema mayor. No obstante, esta dorsal, que tiene, como les decía, 4000 kilómetros de largo, eh, y que se encuentra a 4600 kilómetros aproximadamente del continente, son 4500, 4600 kilómetros del continente americano. Eh, si nosotros tomamos esos 4500 kilómetros y lo convertimos en metros, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de 4.500.000 metros, ¿sí? Si sabemos que la placa de Nazca, que es la que se mete bajo el continente, se mueve aproximadamente a razón de 2.5 centímetros por año, es decir, así un poquitito, ¿sí? Esta placa en un siglo, es capaz de moverse solamente 2,5 metros. Es decir, en el último siglo, esa placa ha avanzado solo 2,5 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que en 21 siglos, para tomar la referencia de la fecha adoptada por una convención que es el nacimiento de la era cristiana, ¿cierto? En estos 21 siglos, la placa de Nazca se ha movido 52,5 metros. Como para que usted entienda que en 2022 años, la placa de Nazca se ha movido bajo la continental 52,5 metros. Es decir, desde el inicio de la era cristiana hasta hoy, solamente son 52 metros de traslado.
Y si nosotros nos ponemos a calcular cuánto tiempo se tarda en llegar lo que hoy se está creando en la dorsal medioceánica o en la dorsal de Chile, hasta que choque con el continente, nos vamos a dar cuenta que son aproximadamente 4 millones y medio de años. ¿Por qué es importante este dato? Porque muchas veces necesitamos comprender que los tiempos del planeta, los tiempos geológicos, no necesariamente obedecen a los relojes. El tiempo geológico es una cosa y el tiempo humano es otra cosa. ¿Por qué se lo señalo de forma tan brusca o tan directa? Porque cuando usted, hoy día es 3 de marzo, en la madrugada hubo un movimiento sísmico cercano a la costa del país, un movimiento menor, cerca de el Quisco, si no me equivoco, el epicentro, eh, con una profundidad cercana a los 31 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de una magnitud cercana a los 3.2, 3.3 de magnitud. Eh, si yo le digo que ese movimiento sísmico es una réplica del terremoto de 1985, usted lo más probable es que me insulte como mínimo y me diga, no, este gallo no tiene idea de lo que está hablando, está loco. Bueno, no, no estoy loco. Básicamente y principalmente porque, como les decía recién, los tiempos geológicos son increíblemente largos. Para un planeta que se tarda millones y millones de años en levantar una cordillera y millones de años en formar un océano, eh, desde 1985 a hoy es como si fuera una décima de segundo. Porque como no obedece a los tiempos del reloj, sino que tiene tiempos que son increíblemente largos, uno podría decir perfectamente que es una réplica si es que reúne ciertas otras condiciones. Pero no es un disparate pensar que podría tratarse de una réplica. ¿Ok? Eh, pero bueno, estábamos hablando de otra cosa y nos distrajimos un segundo explicando esto, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que yo les quiero contar cuando nosotros hablamos de sismología? Me interesa principalmente que ustedes puedan ir dándose cuenta de que hay ciertos objetivos que la sismología tiene. El primero de ellos es que estudia la forma como las ondas se mueven en el suelo. En segundo lugar, estudia cuáles son las causas que hay detrás de estos movimientos sísmicos y trata de buscar cómo hacemos prevención del daño, cómo evitamos que los sismos sigan generando impacto en las poblaciones y en las comunidades, ¿sí? Una de las herramientas más comunes de la sismología y que frecuentemente usted ve por televisión son los famosos trazados de los sismógrafos o sismogramas. Estos sismogramas o acelerogramas se ven más o menos así. Eh, Normalmente un sismógrafo, cuando usted se lo muestran en televisión, por ejemplo, normalmente le muestran un solo trazado de estos tres. ¿Y cuál es el que normalmente le muestran? Normalmente le muestran el que está al medio, que tiene que ver con el movimiento, perdón, el que está abajo, que tiene que ver con el movimiento vertical. Es decir, con cuánto se movió el suelo de arriba abajo. ¿Sí? Pero si se fija en la parte superior derecha de cada uno de los dibujos, está indicado cuál es el sentido del movimiento. El primero dice WE, indicando que lo que se está midiendo es un eje de movimiento del oeste al este. En el segundo se ve que dice de sur a norte. Y en el tercero se mide el componente vertical. Estos tres tipos de movimiento que los entrega efectivamente el equipo, el sismógrafo, el sismómetro o el equipo con el que estemos usando para detectar la lectura de este movimiento sísmico, eh, generan las tres lecturas y las tres lecturas se integran después para establecer la magnitud a través de un proceso matemático que no pretendemos explicar porque no solamente es tremendamente técnico y complejo, sino que porque no tiene sentido para el objetivo de esta, de esta cápsula. ¿Sí? Veamos algunas definiciones y vamos a tratar de ir explicando algunas cosas también. Lo primero que nosotros debemos entender y comprender es que permanentemente se nos está hablando de que el movimiento sísmico tuvo un epicentro en X lugar. Normalmente también escuchamos que el foco del sismo fue en un lugar determinado y también solemos escuchar mucho menos frecuentemente el concepto de la distancia hipocentral. Estos tres elementos son claves para que usted entienda más adelante otras cosas que pasan cuando nosotros hablamos de sismos. Lo primero es que el epicentro es una ubicación en la superficie
la Tierra, que normalmente se le pone dirección, por llamarlo de alguna forma, o se le nombra de alguna forma, para que cuando le dicen el terremoto tuvo, el sismo tuvo epicentro en Concepción, usted automáticamente sabe exactamente en qué parte fue. Pero ese epicentro es el punto en la superficie, es decir, es la referencia geográfica en la superficie terrestre. No necesariamente es el lugar donde ocurrió el movimiento sísmico, porque el movimiento sísmico ocurre en ese punto de superficie, pero hacia la profundidad. Y ese punto de ruptura en la profundidad es lo que nosotros normalmente denominamos hipocentro. También podemos denominarlo foco, ¿ok? El foco o hipocentro. Entonces ya tenemos dos palabras nuevas o dos conceptos que deberían ser útiles. El primero es el epicentro, que es en la superficie. El segundo es el hipocentro, que es el que ocurre en el lugar donde efectivamente la roca chocó o donde se generó la fractura o donde tenemos esta ruptura que origina las eh, ondas sísmicas y el movimiento, ¿verdad? Hasta ahí deberíamos ir bastante bien. Si nosotros lo miramos de esta forma, con esta gráfica, nosotros podríamos saber y podríamos decir que aquí estamos en presencia de un epicentro en Talca, es decir, en superficie fue Talca, pero el hipocentro o el foco fue a 21 kilómetros, a 35 kilómetros, a 45 kilómetros, es decir, estamos hablando de lo mismo, pero estamos señalando a qué profundidad esto ocurrió. ¿Ok? Epicentro en superficie, hipocentro en el mismo lugar, pero a un par de kilómetros bajo tierra, que es el lugar donde se generó la ruptura. Entonces aquí tenemos varias cosas. En la imagen de abajo, usted tiene una estrella roja que marca el epicentro, que es el lugar, nosotros pusimos como ejemplo Concepción, podríamos decir Concepción. Tenemos también otra estrella roja con unas ondas abajo de la primera, que dice hipocentro, donde nosotros vemos claramente, aquí es el lugar donde se generó la ruptura, y al lado de la estrella que está arriba, de la estrella roja de arriba, hay una estación con un triángulo verde, y la distancia que existe entre esa estación y la estrella es lo que se denomina distancia epicentral. ¿Por qué es importante que usted entienda la distancia epicentral? Porque muchas veces usted debe haber escuchado que el Instituto X de X país, por ejemplo Argentina, dijo que el sismo chileno había tenido una magnitud de 7. Ok. Escuchó que el Centro Sismológico Nacional de Chile dijo que la magnitud del sismo había sido 7.3. Escuchó que la USGS norteamericana dice que el movimiento sísmico en Chile tuvo 6.8 de magnitud. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo no van a ser capaces de medir? Lo primero está en que eh, el proceso de cálculo de una magnitud no es un proceso fácil. Y lo segundo está en que mi apoyo para poder interpretar cuál fue la magnitud del evento es la estación sismológica que tengo más cercana. Y esa estación sismológica, si está a 400 kilómetros del evento, evidentemente me va a entregar una lectura radicalmente distinta a otra organización que puede que tenga una central o una estación de monitoreo, una estación sismológica a 5 kilómetros. Entonces, hoy es clave conocer cuál es la distancia epicentral de la estación para entender quién me está diciendo en el fondo la verdad. Y cómo yo sé quién diablos es el que tiene la estación más cercana. No tengo cómo, pero sí tengo informaciones que me van a permitir poder saberlo. Por ejemplo, cuando yo sé que la USGS norteamericana tiene cientos y cientos y cientos de estaciones en el país, pero no tiene estaciones en la zona de Aysén, Coyhaique, Magallanes particularmente. Y hay un movimiento sísmico en Magallanes, yo hablo principalmente de mí, yo rápidamente puedo saber que la magnitud que me está entregando el Centro Sismológico Nacional es altamente probable que sea la magnitud correcta. Y que si la USGS me reporta una magnitud, es altamente probable que tenga un factor de error porque sus equipos más cercanos están en Argentina. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de entender la distancia epicentral porque eso le va a ayudar a comprender varios fenómenos. Uno de ellos es que es la razón por la cual varias agencias muchas veces entregan distintas magnitudes
para un mismo sismo. Eso es lo primero. Hay otra razón por la cual se entregan distintas magnitudes, pero lo vamos a explicar más adelante, y que tiene que ver con la forma como yo mido y cómo evalúo ese movimiento sísmico. Bien, entonces, eh, yo me imagino que frente a la pregunta si han escuchado hablar de estos términos, me imagino que al menos de eh, la escala de Richter tienen que haberla oído y tienen que haber escuchado también de la escala de Mercalli, ¿sí? Eh, Les tengo una noticia que no sé cómo les va a caer, para ser bien franco. Pero la escala de Richter, esta famosa escala que permite establecer las magnitudes, ¿cierto? Está en desuso en el mundo desde los años 70. No es una broma. La escala de Richter está en desuso en el mundo desde los años 70. ¿Y por qué se dejó de usar? Básicamente se dejó de usar porque tenía una barrera, como dice allá abajo, la barrera del 6.8 ml o del 7.2 ml, dependiendo cuál sea el texto del cual usted se pone a leer. ¿Qué quiere decir esta barrera? Quiere decir que cuando habían sismos superiores a 6.8, el sistema de medición de la escala de Richter, que era el trazado del sismógrafo cuando existían los sismógrafos de aguja y papel, que el papel iba dando vuelta y iba como un lápiz rayando la hoja, ¿sí? Eh, Normalmente sobre 6.8 era tal la cantidad de rayitas, por llamarlo, por ponerlo en términos muy simples, que se saturaba y no era posible saber cuál era la magnitud real. Entonces, durante un periodo muy largo de tiempo, los movimientos sísmicos solo fueron 6.8, porque no había forma de determinar cuál era la magnitud que venía inmediatamente después o cuál era la magnitud real del evento. Hasta que apareció un señor de apellido Kanamori, eh, Hiro Kanamori, que es un japonés, que es esta persona que ustedes ven ahí, que él diseñó un sistema de medición, una escala de medición, que no tenía un límite. Entonces, si se fijan, me voy a devolver, aquí dice la barrera del 6.8 ml. Eso es magnitud local. La escala de Richter mide magnitud local. La escala de Kanamori, que es el nombre correcto, mide un tipo de magnitud que es esa MW o MW, que quiere decir magnitud de momento. Esta magnitud de momento es la energía real que genera el movimiento sísmico en el punto de ruptura, razón por la cual hoy todas las formas como se miden solamente se habla de magnitud, y es un error hablar de magnitud en la escala de Richter, porque como les dije, la escala de Richter no mide eventos sobre 6.8 y están en desuso desde la década de los 70, ¿sí? Eh, y otro de los errores clásicos que se cometen es que se habla normalmente, cuando hablamos de las magnitudes, hablamos de grados Richter. Y los grados no se pueden utilizar para los movimientos sísmicos. Yo sé, soy súper consciente que muchas de las cosas que yo les estoy contando posiblemente sean incluso hasta medio violentas para comprenderlas porque estamos muy acostumbrados a usarlas de esta forma. Pero ¿por qué no se utilizan los grados? Cuando nosotros pensamos y miramos, por ejemplo, a ver, primero que todo, es incorrecto decir la palabra grados en la magnitud de un terremoto, ya que la escala de magnitud, antiguamente era la escala de Richter, o con cualquier otra escala que nosotros utilicemos para medir, no es una escala que esté graduada, no tiene grados. ¿Qué significa que esté graduado? Quiere decir que arbitrariamente nosotros elegimos dos puntos y los dividimos en partes iguales para poder asignarle una graduación, como ocurre, por ejemplo, con un termómetro, como ocurre, por ejemplo, con un vaso precipitado o como ocurre, por ejemplo, con una regla. Ahí nosotros podemos decir que cuando nosotros te echamos 100 cc de agua en este vaso, y le volvemos a echar 100 cc, podemos graduarlo y podemos saber que la segunda vez que le echamos los 100 cc nos permite saber que tenemos 200 cc dentro de este frasco. Pero, ¿por qué en los sismos no se puede hacer así? ¿Por qué en los sismos no es posible determinar una suerte de grado? Básicamente porque las magnitudes de los sismos, queridos amigos, no son
aritméticos, no son lineales. Cuando usted habla de una magnitud 1 y de una magnitud 2, la distancia entre 1 y 2, no es la misma distancia que hay entre 2 y 3. Y se lo voy a explicar por qué, porque la base es logarítmica. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sismo magnitud 1 y hablamos de un sismo magnitud 2, estamos hablando, como es logarítmico, que la cantidad de energía que se liberó en el 2 es el doble de energía que se liberó en el 1. Y cuando pasamos del 2 al 3, estamos diciendo que en el 3 se liberó el doble de energía que en el 2, pero al mismo tiempo 4 veces la energía que se liberó en el 1. Entonces, esto que parece súper difícil de comprender, quise hacerles un ejercicio con una calculadora que tiene la Dirección de Geofísica de Estados Unidos y que permite tener una mirada bastante simple de qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un ejercicio de determinar qué es lo que pasa con dos magnitudes. Por ejemplo, si nosotros pasamos de un evento de magnitud 3, que es lo que está marcado arriba, ¿cierto? Y queremos ver qué tanto más grande es que uno de magnitud 2, no quiere decir que entre el 2 y el 3 haya un puntito de diferencia. Lo que quiere decir es, como se señala ahí, que el terremoto 3 es 10 veces más grande que el de magnitud 2, porque acuérdense que es logaritmo en base 10, y al mismo tiempo el sismo de magnitud 3 fue capaz de generar 31.622 veces más energía que el sismo de magnitud 2. Es así de violento el ejercicio. Es así de violento el ejercicio, ¿ok? Entonces, veamos qué es lo que pasa eh, con esta comparativa y veamos cuál es la diferencia, por ejemplo, en esta gráfica que les permitirá comprender de forma bastante simple las diferencias entre el tamaño de los movimientos sísmicos. Les pido que presten atención y que vayan observando cómo a medida que la gráfica avanza es posible ir comparando las magnitudes y los volúmenes. Ahí tenemos el 7.0 de Haití en el año 2010, que se ve con una esfera que representa cuál es la energía que liberó. E inmediatamente después de eso, oh sorpresa, tenemos una tremenda esfera que corresponde ni más ni menos que el 7.8. Fíjate, de un 7.2 a un 7.8 la diferencia es esa. ¿Ok? Luego tenemos entre el 7.8 y el 8 en México, del 8 al 8.1 en Samoa y así sucesivamente. Y me interesa que nos quedemos con los últimos grandes que están graficados aquí para que usted pueda comprender de qué diferencias estamos hablando y de qué volúmenes estamos hablando de diferencia para efectivamente lograr comprender por qué hablamos de escalas logarítmicas y no escalas graduadas y por qué es incorrecto hablar de grados. Ahí tenemos el 8.8 del Maule. Inmediatamente después tenemos el terremoto de Japón el año siguiente del nuestro, el 11 de marzo del año 2011. Antes, más allá tenemos el del 2004, del famoso terremoto del sudeste asiático, uno de Alaska, del cual nadie habla por la antigüedad. Y mira por favor la diferencia entre el movimiento sísmico nuestro, que corresponde a el 8.8 de Maule, ¿sí? Y la esfera que genera el 9.5 de Valdivia. Cuando usted o alguien creyó que el terremoto de Valdivia era un poquitito más grande que el terremoto del 27 de febrero, porque si yo me ponía a contar era 8.8 a 9.5, son 7 décimas de diferencia, no, es poquita diferencia. No. La persona que le dijo eso no tiene idea de lo que está hablando, porque la cantidad de energía que se liberó en el terremoto de Valdivia son varios cientos de miles de veces más que la energía que se liberó en el terremoto del 27 de febrero del 2010. ¿Ok? Entonces, continuemos. ¿Qué es la escala de Mercalli? La escala de Mercalli es una escala que no es un registro que corresponde a un registro medido. Es un registro que está dado principalmente por las percepciones de las personas, ¿sí? Dependiendo qué es lo que está pasando en mi casa, yo le asigno cierta graduación Mercalli. Ahora sí tengo grados, para referirme a Mercalli, sí tengo grados, una graduación que está dada básicamente por una escala que está escrita, que es esta, donde, como se fijan, efectivamente está escrita y yo puedo graduarla. Es decir, 1
corresponde a un sismo muy leve, donde no lo advierte prácticamente nadie. Y un 9 es un sismo que se denomina ruinoso, es decir, que genera un nivel de daño importante y produce inquietud general, hasta un eh, sismo de intensidad 12, que es catastrófico. La escala de Mercalli se expresa siempre en intensidad y las escalas que miden los sismógrafos se expresan en magnitud. Mientras la escala de Mercalli usa estos números romanos que usted ve ahí, las escalas de magnitud utilizan números arábicos, es decir, 3.5, 2.8. ¿Ok? Esa es la forma para diferenciar rápidamente si es que le están hablando en, eh, en términos de escala de Mercalli o escala de alguna de las escalas de magnitud. ¿Sí? Eso es como lo central. Entonces, la diferencia principal cuando nosotros hablamos de magnitud, que es la que miden los sismógrafos, e intensidad, que es la que se logra determinar y medir a través de la escala de Mercalli, es que la magnitud normalmente usted la va a encontrar en números arábicos, va a encontrar 5.8, ¿okay? 2.3. En el caso de la escala de Mercalli, siempre va a encontrar una referencia en números romanos, que va a decir la intensidad. Pues acuérdate que magnitud, la intensidad corresponde a Mercalli, que Mercalli entrega intensidad. La intensidad fue de 3 a 5 grados Mercalli, eso es correcto. ¿Sí? Y la magnitud de ese mismo evento fue 4.8. Fin, sin apellido, sin grados, sin Richter, sin nada. ¿Ok? Eso es importante que también lo identifiques. La magnitud entrega números con punto, 3 punto algo, 2.5, 5 punto algo. Y la escala de Mercalli entrega intensidad y te entrega evidentemente en números romanos y una referencia de 3 a 4, de 3 a 5, de 4 a 5, 5 a 6. ¿Ok? Eso, veamos algunos, resumamos rápidamente qué es lo que hemos visto. Tenemos entonces que ya hablamos de que la escala de Richter que está en desuso, que lo correcto es hablar solamente de magnitud y no a ponerle ningún apellido. ¿Sí? O sea, la magnitud del sismo fue 5.5. Maravilloso. Si conseguimos que ustedes empiecen a usar ese lenguaje, ya hemos conseguido algo que es súper difícil porque incluso la prensa, como vamos a ver más adelante, nos bombardea con la información errónea. Y la escala de Mercalli lo que hace es entregarnos intensidad y esa intensidad está dada por estos números romanos de los que hablábamos. Como les decía, veamos cómo nos informa la prensa y veamos si efectivamente la prensa está alineada con la ciencia o normalmente nos termina entregando información errónea. En el diario de la tercera dice, las intensidades en la escala de Mercalli, según informó la ONEMI, fueron las siguientes. Eso es correcto. Eso es correcto. La intensidad es en escala de Mercalli y al mismo tiempo es correcto que se señale con números romanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice este otro medio? Dice, un terremoto de 5.3 grados. No existen los grados, como dijimos, no existen los grados en los sismos. Y si se fijan abajo en el generador de caracteres, dice terremoto 8.3 Richter. Terremoto 8.3 Richter. Ambas informaciones incorrectas, ya que, como dijimos, no existen los grados y la escala de Richter no era capaz, ni fue capaz nunca de medir sismos sobre 6.8, razón por la cual hay un error técnico en la forma como se está entregando la información. Veamos otro medio. Sismo 5.9 Richter, otro medio. Una radio, 5.9 grados Richter, también erróneo. Otro medio, fuerte sismo 7.0 grados Richter. Este la embarra doble. Habla de grado y habla de Richter, ¿sí? ¿Cómo es correcto decirlo? Ahí tenemos un medio que dice sismo de magnitud 5,7. Eso sí. Ahí está correcta la nomenclatura y la forma como se expresa. Nuevamente, otro medio, sismo magnitud 5.8 se registra en, también es correcto. Sismo de magnitud 6.9, ahí tenemos medios que están informando de forma correcta. Pero fíjate lo que pasa. Según la dirección meteorológica, el sismo habría sucedido a 1 kilómetro de profundidad. Hasta donde yo sé, querida audiencia, amigos de Informes de Emergencia Chile, la dirección de meteorología ve materias vinculadas a la meteorología, no a los sismos.
Eh, pero estas cosas pasan, mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Es mucho más común que usted encuentre este tipo de cosas. ¿Sí? Sigamos con un par de definiciones. Eh, Muchas veces después de un movimiento sísmico grande, eh, empieza una sucesión de movimientos más pequeños, de movimientos más chiquititos. Esos movimientos chiquititos se denominan réplicas. ¿Qué tenemos? Tenemos un sismo mayor, muy grande, que es posible identificarlo porque tiene una magnitud, por ejemplo, 7.0, ¿sí? Y luego tenemos sismos mucho más pequeños, 5.3, 4.2, 3.5, de repente nuevamente vuelve a subir 6.1 y después empieza a caer de nuevo 3.7, 2.8, nuevamente sube 4.8 y empieza sucesivamente ese es el comportamiento. Cuando eso pasa, nosotros hablamos de réplicas. Cuando nosotros hablamos de enjambres, estamos hablando de, esto fue ahora en abril del año pasado, estamos hablando, por ejemplo, de esa imagen en Pichilemu, con una cantidad gigantesca de movimientos sísmicos. Cada uno de esos tamaños de pelotita naranjada que ustedes ven ahí corresponde a la magnitud del evento, es decir, qué tan grande fue. Si se fija, todas las magnitudes son más o menos del mismo tamaño. Si yo le pregunto, ¿usted puede determinar en esa imagen cuál es el sismo principal? Usted podría decirme fácilmente después de mirar, la verdad es que no. Ok, entonces ahí nosotros estamos hablando no de réplicas, sino que estamos hablando de enjambres. Estos enjambres que también se denominan swarms, S-W-A-R, ¿sí? Swarm, eh, son mucho más comunes de lo que usted cree. Pero ¿tenemos en Chile enjambres sísmicos hoy? ¿Tenemos en Chile enjambres sísmicos? Bueno, esa duda la vamos a dejar para la siguiente cápsula que pretendemos también poder poner a disposición pronto de ustedes. Para todos los efectos puedes encontrar a Informes de Emergencia Chile en alguno de sus canales de difusión. Puedes hacerlo a través de Facebook. Puedes sumarte también al canal de difusión de Telegram, que está la dirección ahí, la puedes digitar directamente en tu navegador. O puedes buscar en Telegram directamente Informe IEC-Chile y automáticamente deberías encontrar la dirección correspondiente al canal. ¿Sí? Los invitamos a que nos acompañen en los procesos de información, los invitamos a que usted esté permanentemente informándose por nuestros medios y vamos a continuar con estas cápsulas informativas con un lenguaje que no va a ser más difícil que esto, eh, con la idea de poder ir ayudándolo a comprender ciertos fenómenos. Así que eso, queridos amigos, los dejamos invitados para la próxima cápsula que estaremos difundiendo por estos mismos medios y canales. Eh, y por supuesto vamos a quedar siempre muy atentos a poder atender las dudas y consultas que ustedes puedan tener. Les saludamos afectuosamente y ya nos encontraremos en una nueva cápsula.